Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y a continuación aprenderás sobre las expresiones decimales y la fracción generatriz. La expresión decimal de una fracción a entre b es el número que se obtiene al dividir el numerador a entre el denominador b. Si el resultado de esta división es un número entero, igualmente se le llama expresión decimal de la fracción, ya que todo número entero tiene su parte decimal igual a 0. Veamos el siguiente ejemplo. 36,52384. Es un número decimal y está formado por dos partes. Lo que se ubica antes de la coma se le llama parte entera y lo que se ubica después de la coma se le llama parte decimal. Por lo tanto, la parte entera se refiere a un número entero, ya que puede ser positivo, negativo o 0. Por otro lado, la parte decimal o fraccionaria es un valor que se sitúa entre 0 y 1, ya que sería 36 más 0,52384. 0,52384 se ubica entre 0 y 1. Veamos otro ejemplo. Halla las expresiones decimales de las fracciones 345 entre 8 y 95.422 dividido entre 1000, y es un número negativo. Veamos el primero. 345 octavos. Colocamos el dividendo y el divisor y realizamos la operación de la división. Buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé o se acerque a 34. Hemos elegido el número 4. 4 por 8 da 32. 34 menos 32 da 2, como residuo o resto. Luego, tenemos que bajar el siguiente número, que es el 5. Buscamos un número que multiplicado por 8 se acerca a 25. 8 por 3 da 24, así que el 25, 1. Aquí colocamos una coma porque hemos llegado al final. No hay más números que bajar. Luego colocamos un 0, buscamos un número que multiplicado por 8 se acerca a 10, el 1. 8 por 1 da 8 y al 10 nos queda un residuo de 2. Colocamos otro 0 y buscamos otro número. 8 por 2 da 16, así que el 20 se obtiene un resto de 4. Colocamos otro 0 y buscamos un número que multiplicado por 8 nos dé 40. Ese número es el 5. 5 por 8 da 40, así que el residuo es 0. Es una división exacta y el cociente será nuestra expresión decimal. Por lo tanto, 43,125 es la expresión decimal de la fracción 345 octavos, o 345 dividido entre 8. Como pueden ver, hay que dividir la expresión con el objetivo de llegar a la fracción exacta para obtener el número de decimales. Habrán casos donde podremos obtener la división exacta y ahí tendremos un caso especial de expresión decimal. Veamos el siguiente ejemplo. 95.422 dividido entre 1000, y es un número negativo. Esta es una expresión mucho más sencilla, ya que dividir entre la unidad seguida de varios ceros, simplemente tenemos que desplazar la coma o punto decimal hacia la izquierda. Por ejemplo, son 3 ceros, así que tenemos que desplazar la coma 3 posiciones a la izquierda. 1, 2, 3. Así que sería menos 95,422. Al dividir entre 1000, la coma se desplazó 3 posiciones a la izquierda. Y aquí obtenemos la expresión decimal. Como pueden observar, se cumple lo siguiente. Si el denominador de la fracción es la unidad seguida de ceros, la coma se desplazará a la izquierda tantas veces como ceros haya en el denominador. Así que es mucho más sencillo hallar sus expresiones decimales. Por otro lado, las expresiones decimales se pueden clasificar en diferentes tipos. Tenemos limitadas o ilimitadas, periódicas o no periódicas, puras o mixtas. Vayamos al inicio. Limitadas son aquellas en las que su cantidad de decimales es finita. Por ejemplo, 1,625. Ya no hay más decimales, hasta ahí llega la expresión. Es una expresión limitada. Por otro lado tenemos las expresiones decimales ilimitadas. Su cantidad de decimales es infinita. Por ejemplo, el número pi, 3.14, 15, 92, 65 y así sucesivamente.
es un número infinito, así que una expresión decimal ilimitada. Las expresiones decimales ilimitadas a su vez se clasifican en periódicas y no periódicas. Las periódicas son aquellas que tienen un decimal o un grupo de decimales que se repiten consecutiva o infinitamente. Por ejemplo, 5,79626262 es una expresión infinita y tiene un patrón de números que se repiten, en este caso el 62. Así que es una expresión periódica. Por otro lado tenemos las expresiones no periódicas. Son aquellas que no tienen un grupo de decimales que se repitan continua o infinitamente. Por ejemplo, 12,35891 y así sucesivamente. Números decimales que no se repiten ni una vez. Es una expresión no periódica. Las expresiones decimales periódicas a su vez se clasifican en puras o mixtas. Las puras son aquellas en las que los decimales se repiten, aparecen inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, 3,454545. El 45 se repite inmediatamente después de la coma. Así que es una expresión decimal ilimitada, periódica y pura. Por otra parte, tenemos las expresiones decimales periódicas mixtas. Son aquellas donde los decimales que se repiten no aparecen inmediatamente después de la coma, pudiendo haber uno o dos o más elementos antes del periodo o el número que se repite. Por ejemplo, 3,06336363. Como pueden ver, el patrón que se repite es el 63, pero antes tienen un 0. Como hay un número que no se repite, es una expresión decimal periódica mixta. Por lo tanto, en las expresiones decimales periódicas, el bloque de decimales que se repite se le llama periodo, y los que no se repiten se le llama anteperiodo. Por ejemplo, en el decimal 6,53444 y así sucesivamente, infinito, el 53 es el anteperiodo, ya que es el número que no se repite, y el 4 es el periodo, ya que es el número decimal que se repite. El arco o este símbolo sobre el periodo indica la repetición de ese número. Y para no escribir este número de forma repetida, simplemente le colocamos un solo dígito y este arco. Ahora veamos lo siguiente. La fracción generatriz es aquella que origina las expresiones decimales. Para hallar la fracción generatriz se debe considerar qué tipo de expresión decimal es. Veamos el primer caso. Si la expresión es limitada, se coloca la expresión decimal sin la coma en el numerador y en el denominador vas a colocar un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga la expresión. Por ejemplo, 10,52 tiene dos decimales. Colocamos el número sin la coma en el numerador y abajo en el denominador un 1 seguido de tantos ceros como decimales haya. Hay dos decimales, así que hay dos ceros. 1052 dividido entre 100. Aquí podemos simplificar la expresión. 1052 es un número par y el 100 es un número par. Dividimos entre 2 y obtenemos 526 dividido entre 50. Nuevamente son números pares. Dividimos entre 2 y obtenemos 263 entre 25. Así que 263 entre 25 es la fracción generatriz de nuestra expresión 10,52. Esta es una forma mucho más compacta, especialmente cuando tenemos que trabajar con sus decimales. Si dividimos la fracción, obtenemos nuevamente la expresión decimal. Veamos el siguiente caso. Si la expresión es ilimitada periódica pura, tenemos que hacer lo siguiente. Se escribe en el numerador la expresión decimal sin la coma. Se le resta la parte entera. En el denominador vas a colocar tantos 9 como cifras tenga el periodo. Veamos el ejemplo. 1,33333. El 3 es el periodo y se repite infinitamente. Por lo tanto, colocamos la expresión decimal sin la coma, 13, menos la parte entera, que es 1. Dividido entre tantos 9 como cifras haya en el periodo. Hay una sola cifra, que es el 3, vamos a dividir entre un solo 9. Ahora realizamos la resta, que es 12 entre 9.
Ambos son números múltiplos de 3 o divisibles entre 3, así que lo vamos a dividir en 3 para simplificar, obteniendo 4 tercios o 4 entre 3. Esta es la fracción generatriz que corresponde a nuestro decimal ilimitado periódico puro. Si vemos 4 entre 3, obtendremos 1,3333 infinitamente, que es la expresión que teníamos aquí resumida. Veamos un tercer caso. Si la expresión es ilimitada periódica mixta, se escribe en el numerador toda la expresión sin colocar la coma y se le resta las cifras que están fuera del periodo. En el denominador se escribe tantos 9 como cifra tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Veamos el siguiente ejemplo. 3,842. El 8 es el anteperiodo y el 42 es el periodo, así que se repite infinitamente. Colocamos la expresión decimal sin la coma, 3842, y le restamos las partes que están fuera del periodo, que es el 3 y el 8, el 38. Colocamos tantos 9 como cifras tenga el periodo, una cifra, dos cifras, así que son 2 9. Y tantos ceros como cifra tenga el anteperiodo. El anteperiodo simplemente es un 8, una cifra, así que es un 0. 990. Realizamos la resta y nos da 3804, dividido entre 990. Ambos son expresiones pares, las podemos dividir entre 2, obteniendo 1902 entre 495. Aquí, si sumamos sus dígitos, 1 más 9 da 10, más 2 da 12. 4 más 5 da 9 y 9 y 9 da 18. Ambos números son divisibles entre 3, así que si los dividimos entre 3, el numerador y el denominador, obtenemos 634 dividido entre 165. Esta expresión la dividimos entre 3, obtenemos la siguiente expresión simplificada, que es la fracción generatriz de nuestra expresión decimal ilimitada periódica mixta. Como pueden ver, trabajar con todos los decimales, 42, 42, 42, llegará un momento donde nos saltemos uno. Así que es mejor utilizar su fracción generatriz para tomar en cuenta todos esos decimales. Si dividen 634 entre 165, obtendremos la expresión completa, 3, 8, 4, 2, 4, 2, 4, 2, que se resume de la siguiente manera. Muy bien, hemos visto cómo calcular la fracción generatriz de tres casos: limitada, ilimitada periódica pura e ilimitada periódica mixta. Aquí, por otro lado, tenemos los números irracionales, que son las expresiones no periódicas. Los números con decimales ilimitados no periódicos se encuentran en el conjunto de los números irracionales. Los irracionales, como habíamos dicho, son aquellos donde sus decimales no se repiten nunca. Así que encontramos tres números característicos o fundamentales en las matemáticas. Tenemos el número pi, que es 3.1415 y así sucesivamente. El número de Euler, que puede ser 2,7182, sus primeros 4 decimales. Y por último tenemos el número áureo, o phi, que es 1,618033, etc. Cada uno tiene su razón de existir. El número pi surge de dividir la longitud de una circunferencia entre su diámetro. El número de Euler surge en una relación con el interés compuesto o la suma de fracciones elevadas a una potencia. Y el número áureo surge de la división o razón entre dos segmentos. Como pueden ver, son tres números cuyos decimales no se repiten y son infinitos, que los verán más adelante cuando se vayan encontrando con diversas operaciones. Ahora, veamos unos ejemplos de fracción generatriz. Haya la expresión decimal que corresponde a la fracción 10 entre 3. Para hallar la expresión decimal, simplemente dividimos 10 entre 3. Buscamos un número que multiplicado por 3 sea 10 o se acerque a 10, así que es el 3. 3 por 3 da 9, al 10 nos queda un residuo de 1. Ya se nos acabaron los números o dígitos del dividendo, así que colocamos una coma y agregamos un 0. 3 por 3 da 9, al 10 1.
colocamos otro 0. 3 por 3 es 9, el 10 da 1. Como pueden ver, estos dos 10 se repiten y los números del cociente también. Por lo tanto, aquí detectamos inmediatamente una expresión decimal periódica pura. El 3 se repite inmediatamente después de la coma. Lo podemos resumir como 3,3 con el signo o el arco del periodo sobre el segundo 3. Es una expresión ilimitada periódica pura. 3,3333 infinitamente. Y esta es la expresión decimal que corresponde a esta fracción. Veamos otros ejemplos. Halle la fracción generatriz. Primero, tenemos 0,32. Es una expresión limitada. Así que colocamos la expresión decimal sin la coma en el numerador y luego dividimos entre 1 seguido de tantos ceros como indique las cifras decimales. 1 y 2. 2 decimales, 2 ceros. Ambos son números pares, lo podemos dividir a la mitad entre 2, obteniendo 16 en el numerador y 50 en el denominador. Nuevamente lo podemos dividir entre 2, obteniendo 8 entre 25. Y ahora la expresión no se puede simplificar más de allí. Si dividimos 8 entre 25, nuevamente obtendremos el 0,32. Y esta es su fracción generatriz. Veamos el siguiente ejemplo. 0,3, 23, 23, 23. El 23 es el número que se repite, el periodo. Es una expresión ilimitada periódica mixta. Así que colocamos la expresión decimal sin la coma, le restamos lo que está en el anteperiodo, que es el 3, o todo lo que está fuera del periodo, el 0 no cuenta, así que tenemos 323 menos 3, tantos 9 como cifras hay en el periodo, que son 2, y tantos ceros como cifra hay en el anteperiodo, que es una sola. Restamos arriba, dividido entre 990. Ambos son pares, así que los dividimos a la mitad. 160 entre 495. Ambos son múltiplos de 5. 160 y 495 se pueden dividir entre 5. Si lo hacemos, simplificamos la fracción a 32 dividido entre 99. Y ahora sí, la expresión no se puede simplificar más de allí. Esta es la fracción generatriz de nuestro número 0,323 con el periodo de 23. Ahora veamos, y si realizamos la división, pueden ver que se produce 0,32323 y el 23 se repite de forma infinita, como lo resumimos en esta expresión. Veamos el último ejemplo. 2,48 y el 48 está en el periodo, se repite infinitamente, inmediatamente después de la coma. Así una expresión ilimitada periódica pura. Realizamos la resta de el número completo sin la coma menos lo que está afuera del periodo o la parte entera, que es 2, dividido entre tantos 9 como las cifras que haya dentro del periodo. Son 2, así que son 2 9. Restamos obteniendo 246 entre 99. Y ahora sí, la expresión no se puede simplificar más de allí, a menos que dividamos entre 3. Dividimos entre 3 y obtenemos 82 en el numerador y 33 en el denominador. Si dividimos 82 entre 33, obtenemos 2,484848 y así sucesivamente, que eso es lo que indica el 2,48 en el periodo. Esta es una expresión limitada, ilimitada periódica mixta e ilimitada periódica pura. Y hemos hallado sus fracciones generatrices, que son útiles para no tener que obviar ninguno de los decimales, sino utilizarlos completos. Veamos un siguiente ejemplo. Comprueba que la fracción 63 sobre 20 es la fracción generatriz de 3,15. Para verificarlo, simplemente realiza la división. 63 entre 20. Multiplicamos 3 por 20, obtenemos 60. Y al 63 nos quedan 3. Colocamos la coma porque hemos llegado hasta el final y colocamos un 0. Buscamos un número que multiplicado por 20 nos dé 30. El más cercano es el 1. 1 por 20 da 20, así que al 30 tenemos un residuo de 10.
bajamos otro 0 y multiplicamos el 20 por 5 para que nos dé 100. 5 por 20 da 100 y tenemos un residuo de 0. Y aquí hemos verificado que 63 entre 20 exactamente es la fracción generatriz de 3,15. La igualdad se cumple. Cuando ya sabemos convertir las expresiones decimales en fracciones generatrices, se pueden realizar operaciones mucho más fácil a mano. Por ejemplo, si tenemos una expresión decimal de 0,332323 y así sucesivamente, y lo sumamos con 2,48 que se repite infinitamente, podremos realizar lo siguiente: convertir en sus fracciones generatrices, que es lo que calculamos en la diapositiva anterior, 32 entre 99 y 82 entre 33. Si utilizamos estas fracciones, podemos realizar la suma de fracciones. Sacamos el factor común entre 99 y 33, que es 99. El que es capaz de dividir a estos dos y dar divisiones exactas. Luego lo dividimos entre el denominador anterior y lo multiplicamos por el numerador. 99 entre 99 da 1. Por 32 da 32. 99 entre 33 da 3. 3 por 82 da 246. Y así hemos obtenido 278 sobre 99. Hemos sumado las dos fracciones generatrices para obtener la siguiente fracción, que se reduce a la siguiente expresión decimal: 2,80, 80, 80 y así sucesivamente, que es 2,80 con el 80 incluido dentro del periodo. Así que, sabiendo cómo convertir la expresión decimal en fracciones, podremos realizar las operaciones más fácilmente en algunos de los casos. Ahora hablemos del redondeo de expresiones decimales. Antes de ello, vamos a hablar de los valores posicionales. Cada número tiene un valor dependiendo de dónde se ubique dentro de ese número. En primer lugar tenemos la parte entera, que como se dijo anteriormente es lo que se ubica antes de la coma. Luego tenemos la parte decimal. En primer lugar tenemos las décimas. En segundo lugar tenemos las centésimas. En tercer lugar tenemos las milésimas. ¿Qué corresponde a esto? Estas partes son el resultado de dividir en 10, en 100 y en 1000 partes iguales respectivamente la unidad. 1 entre 10 dan las décimas, 1 entre 100 dan las centésimas y 1 entre 1000 dan las milésimas. También podemos continuar. Tenemos las 10 milésimas, que es la cuarta posición. Si se divide una milésima entre 10, obtenemos las 10 milésimas, ya que una unidad, el 1, se puede dividir en 10.000 partes iguales. Si continuamos, obtenemos las 100 milésimas, dividir una 10 milésima entre 10, luego las millonésimas y luego las 10 millonésimas. Y así en adelante obtendremos el valor posicional de cada cifra decimal. Décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas y 10 millonésimas. Y así sucesivamente. Una vez conociendo esto, podremos saber, por ejemplo, cómo leer los números decimales. Una forma sería leerlo literalmente: 35,7295. La otra opción es utilizar su valor posicional: 27 y 4783 10 milésimas. ¿Por qué 10 milésimas? Porque son 4 posiciones decimales. 27 es la parte entera, 4783 10 milésimas es la parte decimal. Aquí tenemos otro ejemplo: 569 y 6 milésimas, ya que es la tercera posición decimal. Ahora, si queremos nombrar a este número utilizando su valor posicional, diríamos 35 y 7295 10 milésimas. Y así podemos nombrar o leer los números decimales. Ahora hablemos de las aproximaciones. Las aproximaciones o los redondeos pueden ser por exceso, cuando el valor numérico está por encima del valor real, o por defecto, cuando el valor numérico está por debajo del valor real. ¿A qué se refiere esto? A las reglas de redondeo.
es lo que nos dice si sumarle una unidad o no al número para obtener el siguiente número. Veamos las siguientes reglas. Primero, determinamos el orden al que queremos redondear, a las décimas, a las centésimas, a las milésimas, entre otros. Decidimos hasta qué número queremos redondear. Luego, nos fijamos en la cifra que esté a la derecha de esa posición, al orden que queremos redondear. Tenemos tres casos. Si la cifra de la derecha es mayor o igual que 5, redondeamos añadiendo una unidad más, sumándole 1. Si la cifra es menor que 5, redondeamos a la cifra que ya tenemos en ese orden, sin añadir nada más. Es como si cortáramos el número decimal hasta allí. Y las cifras de órdenes menores, las que se ubiquen a la derecha, se cambiarán por ceros. Mayor o igual que 5, redondeamos sumándole 1. Menor que 5, lo dejamos igual. Y los que están ubicados a la derecha se convierten en ceros. Veamos el siguiente ejemplo. 1,239. Si lo queremos redondear a las centésimas, vemos la posición que está a la derecha, que es un 9. ¿El 9 es mayor que 5? Sí. Así que lo redondeamos a 1,24. Veamos el siguiente ejemplo. Si lo queremos redondear a la milésima, vemos el número que está a la derecha. ¿Es mayor o igual que 5? Sí. 5 es igual a 5. Así que se redondea sumándole 1 a este número, al número que queremos redondear, 0,017. Veamos el siguiente ejemplo. Redondear a la décima. Vemos el número que está a la derecha. ¿Es mayor que 5? Sí. Así que se redondea hasta 9,5. Un solo decimal. Si queremos redondear el siguiente número a la décima, vemos el número que está a la derecha es un 8. Así que se redondea sumándole 1 al número que queremos redondear, 62,7. Por último, si queremos redondear a la unidad, nuevamente vemos el número que está a la derecha. ¿Es mayor o igual que 5? Sí. Así que simplemente lo podemos redondear a 24. Hemos convertido un número decimal, 23,59, hasta 24. Y dependiendo de la cantidad de exactitud o precisión que necesiten, pueden dejar tantos decimales como necesiten, ya sea 1, 2 o ninguno. Veamos el siguiente ejemplo a través de la siguiente tabla. Tenemos un número, la expresión o el orden a lo que queremos redondear, y podemos determinar si es por exceso o por defecto. Veamos el siguiente ejemplo. 14,325,438. Redondeado a la 10 milésima. La 10 milésima es la cuarta posición. Vemos el número que está a la derecha. Es un 3. ¿Es mayor que 5? No. Es una aproximación por defecto. Lo dejamos simplemente hasta allí. 3254. 14,3254. Y lo demás se convierten en 0. Y como son 0, lo podemos eliminar. Luego tenemos 132,006. Y lo queremos redondear a la centésima, que es la segunda posición decimal. Vemos el número de la derecha, es un 6. Así que es por exceso. Se le suma 1 al número que queremos redondear. 132,01. Veamos el siguiente ejemplo. 43,8304. Si lo queremos redondear a la décima, vemos el número que está a la derecha. ¿Es mayor que 5? No. Simplemente lo dejamos como 43,8. Ahora, si queremos redondear el siguiente número, 0,125 a la centésima, vemos el número que está a la derecha. ¿Es mayor que 5? Sí. Así que se le suma 1. 0,13. Es una aproximación por exceso. Ahora veamos el siguiente ejemplo. 89,78,421,5564. A la milésima. Vemos el número que está a la derecha. Es un 2. Así que le sumamos un 1. Es un 2. Así que no cambia. Se deja igual. 89,784. Hemos redondeado o aproximado por defecto. Vamos a continuar con los siguientes ejemplos ya sin la ayuda del marcador rojo. Ahora, 1,73205080 a la 10 milésima. ¿Cómo lo redondaría o lo aproximarías? Contamos las posiciones. 7, 3, 2, 0. La 10 milésima es el 0.
Vemos el número que está a la derecha, que es un 5. ¿Es mayor que 5? ¿Mayor o igual que 5? Sí. Así que se redondea sumándole una unidad al número que queremos redondear. 1,7321. Veamos el siguiente ejemplo. 14,924997. A la milésima. La milésima es la tercera posición, el número 4. Vemos el número que está a la derecha, es un 9. ¿Es mayor que 5? Sí. Así que le sumamos 1. En vez de 14,92499, colocamos 14,925. Le hemos sumado 1. Veamos el último ejemplo. 19,695 a la unidad. A la unidad es el número 9. Si lo queremos redondear, vemos el número que está a la derecha, que es un 6. El 6 es mayor que 5, así que se redondea simplemente a 20. Hemos reducido o eliminado los dígitos decimales, ya que hemos redondeado o aproximado. Esto sería muy útil para calcular sus notas o promedio de clase. Redondear la unidad. Como pueden ver, hemos redondeado expresiones decimales para limitarla a una cantidad finita de decimales. Esto nos permitirá trabajar más fácilmente, pero se generará un pequeño margen de error al realizar los cálculos. Así que hay que tener mucho cuidado al aproximar. Ahora hablemos de las expresiones básicas con expresiones decimales. Sencillo. En primer lugar tenemos la adición y la sustracción. Se coloca una expresión decimal una encima de la otra y se hace coincidir que la coma esté una debajo de la otra. Luego se calcula la suma o la resta de derecha a izquierda y al resultado se le coloca la coma en la misma columna donde están las otras. Por ejemplo, 456,25 más 32,468. Colocamos una expresión decimal encima de la otra, verificando que las comas se ubiquen una encima de otra. Realizamos la suma. Aquí podemos simular que hay un 0. 0 más 8 da 8. 6 más 5 da 11. 4 más 2 son 6 y una que llevo 7. 6 y 2 son 8. 5 y 3 son 8 y el 4 queda igual. Hemos sumado y colocamos la coma en la misma posición, obteniendo 488,718. Para la resta funcionaría igual. Colocamos una expresión decimal encima de la otra y que las comas coincidan. Podemos rellenar con 0 si es necesario, si ustedes lo desean. Y restamos. 3 menos 0 da 3. 5 menos 0 da 5. Aquí tenemos un 0. Le tiene que pedir prestado a los otros dos. Y se convierte en un 10. 10 menos 8 da 2. Y este número quedó en 9. 9 menos 6 da 3. Y este 4 quedó en el número 3. 3 menos 2 da 1. Y son 4 decimales. La coma se ubica exactamente donde están las demás. 1,3253. Y así es que se realiza la adición y la sustracción con números decimales. Luego tenemos la multiplicación con decimales. Primero, se ordena la expresión decimal una debajo de la otra y se multiplican sin tomar en cuenta la coma. Luego, se toma en cuenta la cantidad de decimales que tienen los factores. Cada uno de los factores tiene una cantidad de decimales. Y se suman y esa va a ser la cantidad de decimales que tiene el resultado. Por ejemplo, 25,16 por 3,45. Realizamos la multiplicación normalmente sin tomar en cuenta la coma. 6 por 5 da 30, 5 por 1 da 5 y 3 da 8. 5 por 5 da 25 y 5 por 2 da 10 y 2 que lleva 12. La primera parte. Ahora la segunda. 4 por 6 da 24, llevas 2. 4 y 1 da 4 y 2 son 6. 5 por 4 20, llevas 2. 4 y 2 son 8, da 10. Vamos a realizar la tercera suma, la tercera multiplicación. 6 por 3 da 18. 3 por 1 da 3 y una que llevas 4. 5 por 3 da 15 y 3 por 2 da 6 y una que llevo 7. Listo, hemos realizado la multiplicación normal. Ahora realizamos la suma como haríamos la multiplicación, obteniendo 868.020. Ahora, ¿cuántos decimales hay en los factores? 1, 2, 3, 4. 4 decimales, así que la coma se ubica en 4 posiciones a la izquierda. 86,8020 o 8020. O 86 y 8020 10 milésimas. Multiplicamos normal, contamos cuántos decimales hay en sus factores, que son 4,
colocamos la coma en 4 posiciones a la izquierda. Y listo, hemos multiplicado los decimales. Por último, vamos a ver la división con decimales. Para dividir un decimal entre un entero, se efectúa la misma división como sería con un número entero. Luego, al llegar a la coma, o al dividir la décima del dividendo entre el divisor, se coloca la coma en el cociente. Veamos el siguiente ejemplo. 12,93 entre 3. Colocamos nuestro dividendo y divisor. Dividimos. 4 por 3 da 12. Al 12 nos queda un residuo de 0. Listo, hemos llegado a donde está la coma del dividendo. Así que le colocamos también en el cociente. Y luego continuamos normal con la división. Bajamos el 9, multiplicamos 3 por 3 da 9, obteniendo un residuo de 0. Bajamos el otro 3, buscamos un número que multiplicado por 3 no de 3, ese número es el 1. 3 por 1 da 3, así que el 3 da pago, exacto, un residuo 0. Así que la división entre 12,93 entre 3 nos da como resultado 4,31. Y hasta allí termina el ejercicio. Por otra parte, si tenemos una división de un decimal entre otro decimal, se hace lo siguiente. Vas a multiplicar el dividendo y el divisor por la unidad seguida de tantos ceros necesario para convertir ese divisor decimal en un número entero. Y luego realizas la división con normalidad. Por ejemplo, 0,253 entre 0,15. Los dos son números decimales. Este es el divisor. Vas a multiplicar por 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga el divisor, que es 2 decimales, así que vamos a multiplicar por 100. Multiplicamos el 0,253 por 100 y el 0,15 por 100, obteniendo 25,3 y 15. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Desplazar la coma hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Multiplicación se desplaza a la derecha. División, la coma se desplaza a la izquierda. Y hemos convertido los dos números en enteros y este es un decimal. Así que ahora dividimos con normalidad. Un número que multiplicado por 15 nos da 25. Utilizamos el 1, pero nos queda un residuo de 10. Luego hemos llegado a la coma en el dividendo, también la colocamos en el cociente. Bajamos el 3 y buscamos un número que multiplicado por 15 nos dé 103 o se acerque. Ese número es el 6, pero obtenemos un residuo de 13. Colocamos otro 0, un número que multiplicado por 15 nos dé 130 o se acerque. En este caso es 8. 8 por 15 da 120. Obtenemos un residuo de 10. Colocamos otro 0. Un número que multiplicado por 15 nos dé 100. El número más cercano es el 6. 6 por 15 da 90. Y nos queda un residuo de 10. Colocamos otro 0. Y antes de seguir, podemos agregar otro 6 por si acaso. Tenemos la multiplicación de 6 por 15. Obtenemos 90 con un residuo de 10. Aquí tenemos 100. Aquí también tenemos un residuo de 100. Una vez que detecten una repetición en el resto y una repetición en el cociente, se dan cuenta de que es una expresión decimal ilimitada, periódica mixta. Así que se puede expresar de la siguiente forma. 1,68 y con un periodo de 6, que se repite infinitamente. Y así hemos realizado la división con decimales. Gracias, espero que les haya gustado esta clase y pueden hacer cualquier pregunta en los comentarios.